Bueno, vamos a comenzar con química, ¿sí? Bueno, yo les había dejado una tarea que tenía que ver con mirar algunos videitos sobre el primer tema que vamos a ver, que es estructura atómica. Vamos a ver un poco cómo los átomos forman sustancias y vamos a aprender a nombrar esas sustancias, ¿sí? Va a ser nuestro primer paso en química. Como yo les había mencionado, no vamos a seguir la secuencia de temas como están planteadas en el libro, en el material del ingreso de la UNL, pero sí vamos a ver todos los temas. Bueno, ¿cómo le fue con el tema de los videos? ¿Pudieron verlos? Sí. Sí, Sí, lo vi. Sí. El aula nos dice todo a nosotros, genera informes que nos dicen quién entró, quién vio esto, quién hizo lo otro. Así que bueno, yo estuve viendo y sí, la verdad que entraron bastante a mirar el video. Bueno, no se asusten porque esos temas los vamos a ir viendo a lo largo de un par de clases, ¿sí? Y haciendo ejercitación. Bueno, vamos a comenzar. ¿Ustedes saben decirme qué estudia la química? Sí, a ver, vamos a empezar por ahí. Si vamos a dar química. ¿Qué estudia la química? A ver. Sustancias. Sustancias. Transformaciones. Transformaciones. Me gustó ese término, transformaciones. Los átomos. Materia. ¿Cómo? Energía. ¿Y algo? Materia. Energía. Se ve que han estado leyendo el material. Bueno, la química es una ciencia que se encarga de estudiar a la materia y a las transformaciones que sufre la materia. Entonces, si nosotros queremos empezar a ver química, tenemos que un poco definir qué es la materia, o sea, qué es lo que vamos a estudiar, cuál es nuestro objeto de estudio. Bueno, ¿qué es la materia para ustedes? Todo lo que ocupa un lugar. Todo lo que tiene el universo. El espacio. Todo lo que tiene una masa y un peso y ocupa un espacio. Están bastante cercanos con el concepto, ¿no? Bueno, materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Bueno, en el universo encontramos materia, y de hecho, el universo está hecho de dos cosas. Uno de ellos es la materia. ¿Y qué es lo otro? Que lo nombra. ¿Cómo? Átomos. La energía. ¿Sí? En el universo vamos a encontrar dos cosas. Materia y energía. Todo está hecho de eso. Todo está hecho de eso. Entonces la química se encarga más que nada de estudiar la materia, las transformaciones que sufre la materia y que muchas veces guardan algún tipo de relación también con la energía, ¿sí? Pero vamos a centrarnos nosotros en el estudio de la materia. En la naturaleza, la materia se presenta en forma de sustancias. Ustedes lo nombraron recién, hablaron de sustancias. Bueno, la materia se presenta en la naturaleza en forma de sustancias, de distintos tipos de sustancias. Sustancias que tienen diferentes características, diferentes propiedades, porque si nosotros vemos de qué está hecho, no me gusta mucho agarrar los huesos de esta gente. Si nosotros comparamos de qué está hecho este hueso y de qué está hecho este recipiente, y bueno, evidentemente los materiales con los que están hechos tienen diferentes características, ¿no? Tienen diferentes propiedades. Están hechos de distintas sustancias, básicamente. Entonces, llamamos sustancias a los distintos tipos de materia con los que nosotros nos podemos encontrar en la naturaleza. Cuando yo hablo de la naturaleza, en realidad no hablo del planeta Tierra, hablo del universo, en realidad, del mundo real. Bien. Claro. Y esas sustancias, a su vez, durante mucho, desde que el hombre se puso a pensar, al hombre siempre le ha interesado saber de qué estaban hechas las cosas, ¿no? Y ya los antiguos griegos tenían alguna idea, habían aproximado alguna idea acerca de lo que era la composición
de la materia, o sea, ¿de qué estaba hecho todo? Y ellos postulaban, ahí nació la idea del átomo, ¿no? Del átomo como la menor porción de materia. Bueno, esa idea siguió siendo así durante muchos años, aparecieron otras, pero hoy día, hace unos 150, 200 años, se fue perfeccionando esa idea del átomo en la medida en que el hombre fue capaz de desarrollar tecnología que le permita estudiarlo al átomo, ¿no? ¿Se imaginan en su momento, cuando nace la microbiología? ¿Saben quién fue, si se quiere, el padre de la microbiología moderna, digamos? ¿Quién fue? ¿Saben? Ni idea. Me lo dieron No. en la escuela, pero no me acuerdo. Ni idea. Cuando Pasteur postula la existencia de los Pasteur. microorganismos, bueno, ahí se empezaron a desarrollar formas de observar esas cosas, y fue gracias a eso que bueno, la microbiología tuvo un impulso enorme porque se podían observar los microorganismos. Bueno, acá es muy difícil observar un átomo, pero se empezaron a observar, gracias al uso de la tecnología, se empezaron a observar muchas propiedades que presentaba la materia y que antes se desconocían. Y bueno, hoy llegamos a tener una teoría atómica bastante compleja, que sigue sosteniendo que el átomo es la menor porción de materia, es lo más chiquitito que podemos encontrar en materia, pero que a su vez está formado por partículas más pequeñas que el átomo, ¿no? Subatómicas, las partículas subatómicas. Subatómicas, ¿sí? Que están distribuidas en el átomo de determinadas maneras, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a hablar un poquito ahora, cómo están conformados el átomo, ¿sí? Y cómo podemos diferenciar distintos tipos de átomos, ¿sí? Bien. Bueno, en principio, al día de hoy nosotros sabemos que el átomo está formado por una zona central, O núcleo. El núcleo. si se quiere, periférica, ¿sí? Esta zona central, que se denomina núcleo, y esta zona periférica, que se denomina nube Electrónica. electrónica. Bien, todos los átomos tienen esta misma constitución, organización, pero difieren en la composición que tiene tanto el núcleo como la nube electrónica. Y así surgen distintos tipos de átomos, ¿sí? Bueno, todos esos distintos tipos de átomos, ¿a dónde los podemos encontrar? Yo necesitara un listado de los distintos tipos de átomos. La tabla periódica. La tabla periódica. Muy bien, en la tabla periódica vamos a ver que yo tengo mi tabla acá, creo que lo traje. Acá en la tabla periódica nosotros vamos a encontrar los distintos tipos de átomos que existen en la naturaleza. En realidad algunos de ellos, sobre todo algunos que son más grandes, que están más acá abajo, ahora vamos a explicar por qué, algunos de esos en realidad no existen en la naturaleza, fueron obtenidos por el hombre. Pero el hecho de que hayan sido obtenidos implica que existen, ¿no? Existen no de forma natural, pero existen. Bien, entonces vamos a meternos un poco acá adentro para ver cómo está formado este núcleo, cómo está formado esta nube electrónica y cómo esas distintas composiciones pueden dar lugar a esta gran variedad de átomos que nosotros podemos encontrar en la naturaleza, ¿sí? Bien. Bueno, para empezar, ustedes ya mencionaron recién que adentro del átomo podíamos encontrar una serie de componentes que le llamamos partículas subatómicas, ¿sí? El átomo está formado por partículas subatómicas que se distribuyen adentro del núcleo y en la nube electrónica. Adentro del núcleo vamos a encontrar, ¿se ve ahí? A ver, Sí. Sí. Adentro del núcleo vamos a encontrar dos partículas subatómicas.
Los protones y Los neutrones. protones y los neutrones. Protones y neutrones. El protón y el neutrón. ¿Sí? Y en la nube electrónica vamos a encontrar una partícula Los subatómica. electrones. Los electrones. ¿Qué pasa? ¿Son las únicas partículas subatómicas que existen? No. No. Hay un montón de partículas subatómicas distintas que tienen distintas propiedades. A nosotros nos va a interesar más estas tres. ¿Sí? Vamos a trabajar solo con estas tres, tratando de ver cómo la participación de estas tres partículas subatómicas nos permite obtener una gran diversidad de átomos que tienen distintas características y propiedades. ¿Sí? Bueno, entonces, tres partículas subatómicas, el protón, el neutrón y el electrón. ¿Qué propiedades tienen estas partículas? Bueno, hay dos propiedades que nos van a interesar más, que son la carga eléctrica de la partícula y la masa de la partícula. La masa, como dijimos creo que lo dijimos hace un ratito, es una propiedad de la materia que me dice cuánta materia hay. Es una medida de la cantidad de materia. La masa se expresa en gramos, kilogramos, ¿sí? Entonces ustedes saben que si tienen una pieza que tiene 1 kilogramo y otra que tiene 3 kilogramos, tiene mayor masa la pieza que tiene 3 kilogramos. Y eso es invariable en el universo. La masa se conserva, o sea, 3 kilogramos son 3 kilogramos acá y 3 kilogramos en Saturno, ¿no? La masa es una medida de cuánta materia hay. Para no confundir con el peso, que el peso, ¿se acuerdan ustedes? No sé si lo vieron en la escuela, si no después lo vamos a volver sobre esto. El peso es en realidad una fuerza, la fuerza de atracción que ejerce, en este caso, la Tierra sobre una determinada masa, y eso depende de la atracción gravitatoria, ¿sí? De la aceleración de la gravedad. Entonces, no es lo mismo el peso de un cuerpo, no es el mismo acá en la Tierra que en la Luna o en Saturno, ¿no? Bien, pero la masa sí, la masa es una medida así absoluta de lo que es la cantidad de materia. Bueno, entonces dije, dos propiedades para estas partículas, carga y masa. Si nosotros nos hacemos un cuadrito, ¿se ve? Sí. Aparte le falta un poquito de tinta, me dan un segundito. Más o menos. ¿Sí? Más o menos. Vamos a desarrollar La entonces cámara. dos propiedades para estas partículas subatómicas, que son la carga y la masa. ¿Sí? Bien. ¿Qué es la carga? Cuando hablamos de carga, hablamos de la carga eléctrica, ¿no? ¿Qué conocen ustedes de la carga eléctrica? Que hay dos tipos. Dos tipos, ¿cuáles? Podemos encontrar átomos con Positiva. carga eléctrica positiva o negativa. Negativa y positiva. Puede ser positiva o puede ser negativa, ¿no? Entonces, una propiedad que vamos a desarrollar es la carga. Eso no se ve. Ahí no se ve. Hacia arriba, No Desde llega ahí la para cámara abajo hasta se allá ve. arriba. hasta Protón se ve. Eso hasta ahí sí, desde ahí para abajo. Bueno. Entonces vamos a hacer la línea ahí. Vamos a hablar de la carga, Ahí tampoco se ve. Más o menos, penita. la masa. Bueno, Apenita se ve. levanto un poquito. Ah, bien. Ahí Ahora está. Ahí sí. Ahí. Ahí está perfecto. Vamos a hablar de la carga y de la masa de estas partículas. ¿Sí? Bueno, el protón tiene una carga positiva. Ustedes me dijeron que la carga podía ser positiva o negativa, ¿no? ¿Quedan los Sí. valores? Sí. Tiene una carga negativa. ¿Existe otra carga que pueda tener alguna partícula? Neutro. Puede ser Neutra. neutra. Cero. Cuando no hay carga, ¿no? ¿Qué es la carga neutra? Carga cero. Bueno, el neutrón es una partícula subatómica que no tiene carga. Entonces tenemos protón con carga positiva, neutrón sin carga y electrón con una carga negativa.
Y, por otra parte, con respecto a la masa, imagínense que estamos hablando de partículas subatómicas. El átomo es algo sumamente pequeño. Imagínense, un átomo tiene una masa, si yo lo tengo que pesar en una balanza, de más o menos 10 a la 23, perdón, 10 a la menos 23 gramos, 10 a la menos 22 gramos. ¿Con esto qué quiero decir? Que un 0, y 23 ceros, 24 ceros, 25 ceros, o sea, es una masa sumamente pequeña del átomo. Imagínense la masa del protón, del neutrón, del electrón, que son más pequeños todavía que un átomo. Bueno, entonces nos vamos a inventar una unidad de masa para medir la masa de los átomos, ¿sí? Que le vamos a llamar unidad de masa atómica. Y por ahora la vamos a mencionar nada más y después más adelante vamos a volver sobre eso. Bueno, yo les cuento que un protón tiene una masa de... ¿Se acuerdan de ese signo? ¿Qué significa? No se ve. No sé. Ay, no me acuerdo. ¿No se ve? Aproximadamente. No, ni idea. ¿Sobre Newton? No, no. Una Una unidad aproximación. atómica. Es aproximadamente una unidad de masa atómica. Una significa unidad de masa atómica, ¿sí? ¿Por qué me interesa que vean esto? La masa del protón es muy parecida a la masa del neutrón. Es una, aproximadamente. Pero la del electrón es aproximadamente 1 sobre 1837 veces la masa del protón. O sea, es casi 2000 veces la masa de un protón. ¿Qué quiero decir con esto? Que la masa del electrón es prácticamente despreciable frente a lo que es la masa del protón o el neutrón. ¿Se entiende? Sí. El electrón prácticamente no tiene masa. El electrón prácticamente no tiene masa. Bueno, estas propiedades van a ser suficientes para que nosotros ahora podamos desarrollar una serie de características que nos van a permitir identificar a los átomos. ¿Sí? Bien. Entonces, en base a esto, nosotros ya dijimos, todos los distintos átomos que están en la tabla periódica difieren en la composición subatómica, difieren en la cantidad de protones, neutrones y electrones que tiene cada átomo, ¿sí? De esta manera yo voy a definir una serie de características. Hasta ahí se ve, ¿no? Sí. Voy a definir una propiedad del átomo que le voy a llamar Z. ¿Qué es Z? ¿Se ve la Z ahí? Número atómico. Sí, número Número atómico. Número atómico. Z es lo que vamos a denominar número atómico. Número atómico de un átomo, ¿sí? Número atómico. ¿A qué va a ser igual el número atómico? Va a ser igual Al número de protones. bien, a la cantidad de, y voy a empezar a abreviar un poco, a protón lo voy a abreviar así, a neutrón seguramente lo abrevio así, y a electrón lo voy a abreviar así, ¿sí? Entonces, el número atómico va a ser igual a la cantidad de protones que hay en el núcleo de un átomo, ¿sí? Bueno, si ustedes se fijan en la tabla periódica, los que tengan la tabla periódica, la miran, ¿se acuerdan? Yo les dije que vayan preparando una tabla periódica para trabajar. Si ustedes se fijan en la tabla periódica, van a ver que los distintos átomos tienen un número así. Hazme un favor. Tiene grande. Arriba de mi escritorio una hoja que tiene todo cuadradito. Está abajo. El café, el negro con auto. Ven que los átomos tienen El Anda, pero
un número más bien grandote? Sí. ¿Eh? Una hoja con cuadraditos. Está abajo del teléfono. Tiene el número 1. Apaguen los micrófonos porque no lo escucho el Van a profesor. apagar los El micrófonos. litio tiene el número 3, el berilio tiene el número 4, ¿ven? Ese número grande que está en la tabla periódica es el número atómico, ¿sí? Es el número atómico. Me dice cuántos protones tiene ese átomo, ¿eh? Y como ven, no hay dos átomos ahí en la tabla periódica que tengan dos átomos distintos que tengan el mismo número atómico. Claro. No hay dos cuadraditos que tengan el mismo número atómico. Por eso, a esta cantidad de protones es lo que va a determinar la identidad del átomo. Es decir, me va a permitir decir de qué elemento se trata. ¿Está? Entonces, si yo me encuentro un átomo que tiene 8 protones en su núcleo, ¿a qué elemento corresponde ese átomo? Al oxígeno. Al oxígeno, porque el oxígeno tiene precisamente número atómico igual a 8. ¿Se entiende? Sí. ¿Queda claro? Si yo digo que encuentro un átomo que tiene número atómico, que tiene 12 protones en el núcleo, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué elemento estoy hablando? Del magnesio. Magnesio. ¿Ven? Entonces, el número de protones, chicos, grábenselo, es criterio de identidad. Les permite a ustedes identificar cuál es el átomo. ¿De qué elemento se trata? Bien. Después voy a definir otro número, que es la N mayúscula, que va a ser la cantidad de neutrones que va a tener el átomo. ¿Sí? ¿Me sirve la cantidad de neutrones de un átomo para saber de qué elemento se trata? No. No. El número de neutrones no es criterio de identidad. No me sirve para eso. Porque de hecho, ahora vamos a ver, yo puedo tener dos átomos que tienen el mismo número de neutrones, pero son de distinto elemento. ¿Está? Bien. Sí. Bueno, hasta ahora venimos con Z, N, y ahora voy a definir otro número que le voy a llamar, lo voy a designar con la letra A mayúscula, y le voy a llamar, ¿se ve de abajo? ¿Sí? Sí. Sí. Número másico. Número de masa. Másico. Número másico. ¿Por qué número másico? Porque va a ser un número que me va a dar a mí información acerca de la masa que está contenida en ese átomo. Entonces, si yo me fijo, la masa del átomo ¿está distribuida uniformemente en todo el volumen del átomo? ¿La masa del átomo está distribuida en todo el átomo? No, No. No. ¿Y se qué encuentra en el núcleo. La masa del átomo está concentrada casi toda en el núcleo, porque está en los protones y neutrones que tiene, porque los electrones que tiene el átomo no aportan casi nada de masa al átomo. Con lo cual, este número másico yo lo voy a conformar con la cantidad de protones que tiene el átomo más la cantidad de neutrones que tiene el átomo. A esta cantidad de protones yo ya lo llamé Z, ¿no? Y a esta cantidad de neutrones yo ya lo llamé N. Entonces, de acá se deriva que el número másico es igual a Z más N. ¿Sí? El número másico de un átomo es igual al número atómico más el número de neutrones. Bueno, esto es una ecuación de la cual yo puedo derivar dos ecuaciones diferentes, que son
que Z es igual a A menos N, Menos N. N es igual a A menos N, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí. Bien. ¿Puedo borrar la parte de arriba? ¿Quieren hacer alguna captura? ¿Eh? Sí, sí. Ahora, si quieren. Y borramos la parte de arriba. A ver, esperen, yo lo voy a hacer la captura desde acá. Entonces ya se las paso. Bien. Vamos a borrar. En química también tenemos que aprender a representar las cosas. Entonces, para representar un determinado átomo, lo que vamos a usar es un símbolo. ¿Sí? Vamos a usar un símbolo. Ese símbolo es una combinación de letras. Si hay una sola es mayúscula, si hay dos, es decir, la primera mayúscula y la segunda minúscula, les pido que respeten eso, y lo van a encontrar en la tabla periódica. A veces tiene relación con el nombre, relación directa con el nombre. Por ejemplo, oxígeno es una O mayúscula, nitrógeno es una N mayúscula, pero a veces no tiene relación con el nombre. Por ejemplo, sodio es una Na. Y vos decís, ¿qué tiene que ver la N y la A con sodio? Bueno, porque en realidad deriva del latín natrium, que era el nombre con el que se conocía el sodio. Por eso, no siempre el nombre tiene relación directa con el símbolo. Tengan cuidado con eso, porque a veces yo le digo potasio y usan el símbolo, la letra P. Y la letra P no corresponde al potasio. ¿A quién corresponde? La K. ¿A quién corresponde la letra P? ¿Al fósforo? ¿Sí? A veces cometen esos errores que son por descuido, porque yo estoy seguro que saben en realidad que la P es fósforo. Bien, entonces, vamos a representar al átomo usando el símbolo. Vamos a colocar en el margen izquierdo, arriba, vamos a colocar el número másico y abajo vamos a colocar atómico. el número atómico, ¿sí? Y hasta ahora, para poder armar este número atómico y este número másico, solamente hemos hecho referencia a los protones y neutrones. Ahora, vamos a empezar a trabajar con otra parte del átomo, que son los electrones, y que van a tener que ver los electrones con otra propiedad del átomo, que va a ir colocada arriba a la derecha como supraíndice, es la carga del átomo. ¿Sí? Ustedes imagínense, si yo tengo un objeto, ¿sí? Tengo un objeto y le coloco una carga positiva. ¿Qué carga eléctrica va a tener el objeto? Positiva. Positiva. ¿Y qué valor? 1 positivo. 1 positivo. Sí, uno positivo. Ajá. Agrego otra carga positiva. 2 Dos positivos. 2 positivo. Dos positivo. Y si le agrego una carga negativa, 1 positivo. 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 las cargas iguales se van a anular. Perdón, las cargas diferentes se van a anular entre sí, ¿no? Se anulan entre sí las cargas. Entonces, si yo coloco 2 cargas positivas y 2 cargas negativas, la carga
La carga neta del átomo es 0. La carga neta no implica que la carga neta sea 0, no significa que adentro no tenga partículas que están cargadas, o algunas positivas y otras negativas. Lo que significa que la carga neta es 0 es que están compensadas esas cargas positivas y negativas, ¿no? Cuando las cargas positivas y negativas se descompensan, entonces ahí la carga neta va a dejar de ser 0. Si hacia adentro hay más cargas positivas que negativas, la carga neta va a ser positiva. Si hay más negativas que positivas, la carga neta va a ser negativa, ¿no? La carga neta va a ser la diferencia que hay entre cargas positivas y negativas. Entonces, esa carga, ¿quién la va a determinar? Bueno, la carga del átomo va a venir dada por la cantidad que yo tenga de partículas cargadas. ¿Y cuáles eran las partículas cargadas que yo encontraba adentro del átomo? Protones. Protones. 3. Y neutrones. Y los electrones. Y Neutrones. neutrones. Electrones. No, los neutrones tienen carga 0. Los electrones tienen carga negativa. Entonces, las partículas que pueden aportar carga eléctrica al átomo son el protón y el electrón, ¿no? El protón y el electrón. Entonces, ¿qué pasa? Si la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones en el átomo, ¿cuál es la carga neta? Neutra. Neutra. Tengo lo que llamo átomo Neutro. neutro. Si la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones, tengo lo que llamo un átomo neutro. Ahora bien, estas cantidades pueden diferir. Entonces, yo puedo tener una cantidad de protones mayor que la cantidad de electrones. En ese caso, Cation se llama. ¿qué voy a tener? Un átomo con carga ¿de qué tipo? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positivo. Voy a tener un cation. Cation. Va a tener carga positiva el átomo. Vamos a escribirlo a eso. Átomo con carga positiva. Llamamos cation. Mientras que si la cantidad de protones es menor que la cantidad de electrones, lo que yo voy a tener es un átomo Anión. Un anión. con carga negativa. Siempre hablamos de carga neta, ¿no? Con carga neta negativa, que le llamamos anión. Anión. Cualquiera sea de estos casos, cation o anión, en ambos, hablamos de iones. ¿Sí? El ion es, por el momento, vamos a decir que el ion es un átomo que tiene carga, que puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Sí? Sí. El ion tiene carga positiva, le llamo cation. Si el ion tiene carga negativa, le llamo anión. Anión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Ahora, ¿cómo hago para calcular esa carga? Y bueno, lo puedo hacer intuitivamente, viendo cuál es la diferencia entre uno y otro. Yo sé que las cargas se compensan una a una. La carga positiva se compensa con la negativa, de a una. O sea que la diferencia, el número que me da la diferencia entre esas dos cargas va a ser el número de la carga. Y va a ser positiva o negativa de acuerdo a
si hay más protones que electrones o hay más electrones que protones, ¿no? De todas maneras, para los que les gustan las ecuaciones, yo puedo calcular la carga con la cantidad. Voy a borrar lo de abajo, ¿sí? Total, ya eso lo tenemos. Ya está capturado. Yo puedo calcular la carga como la cantidad de protones menos la cantidad de electrones. Estas cantidades son números positivos, ¿sí? Porque habla de cantidades, no habla de el valor de la carga de cada uno, ¿sí? La carga igual a la cantidad de protones menos la cantidad de electrones. Con lo cual, ustedes piensen, esto es una ecuación. Es una ecuación que tiene 3 variables. Si yo conozco 2 de ellas, puedo calcular la tercera, ¿no? Entonces si para un átomo conozco la cantidad de protones y la cantidad de electrones, puedo calcular la carga. Pero si yo quisiera calcular la cantidad de electrones de un átomo, lo único que tengo que hacer es, bueno, paso esta cantidad para allá, pasa positiva, esta carga pasa negativa acá, entonces me queda cantidad de protones menos la carga. La carga sí tiene su signo propio, ¿no? Es menos la carga con el signo que tenga la carga. O si quisiera entre paréntesis, la cantidad de protones, fíjense, paso del electrón para allá y me queda carga más cantidad de electrones, ¿sí? La carga con su signo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por ejemplo, vamos a desarrollar un ejemplo. Tengo este átomo. Tengo este átomo. Si no dice nada acá, es porque es un átomo neutro, ¿no? Neutro. Sí. Entonces, ¿cuántos protones tiene este átomo? 20. ¿Por qué? Porque el número atómico. Porque es igual al número atómico. Porque habíamos dicho que esto era Z, ¿no? Sí. Esto era Y Z. el número atómico. Entonces, si Z es igual a 20, tiene 20 protones, ¿no? ¿Están de acuerdo? sí, Ahora, este número que aparece acá arriba es A. Y yo había dicho que A, ¿se acuerdan? Vamos a escribirlo acá. La masa. Número másico. AZ más N. Entonces, si yo quiero saber cuántos neutrones tiene este átomo, si yo conozco A y conozco Z, de acá sale que Hay que restarlo. es A menos Z. Entonces, menos Z me da 21, ¿no? ¿Tengo 21 neutrones? sí, Sí. ¿Y cuántos electrones tiene? 20 también. 20 también. ¿Por qué tiene 20? porque es igual a la Cuando un cantidad de átomo es protones. neutro. Ajá. ¿Por qué? Cuando un átomo es neutro, tiene la misma cantidad de cargas eléctricas negativas que positivas. Bien, porque la carga es 0, entonces tiene 20 electrones. Entonces así yo pude, a partir de los datos, fíjense, de A, Z y la carga, pude establecer la composición subatómica de este átomo. ¿Sí? Vamos con otro.
¿Se ve ahí? Sí. Sí. Bien. Bueno, ¿cuántos protones tiene? 20. 20, porque Z es igual a 20, ¿no? Sí. Entonces, tiene 20 protones. ¿Cuántos neutrones tiene? 21 también. 21. Con el mismo 21. átomo 41. la carga, ¿no? Entonces tiene 21 neutrones. ¿Y cuántos electrones tiene? Fíjense, 18. 18. 18. bien. Y yo quiero saber cuántos electrones tiene. Yo sé que lo puedo hacer intuitivamente. Yo sé que si tiene 20 cargas positivas en el núcleo, para que la carga neta sea más 2, necesito 18 cargas negativas, ¿no? Claro. Sí. Sí. 18 electrones. Y si no vengo acá y digo, bueno, la cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones menos la carga. Tiene 20 protones menos la carga es más 2, era 20 menos 2, ¿no? Claro. Sí. Era 20 menos 2, que es 18 electrones. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo tengo esto así? ¿Cuántos protones tiene el núcleo de este átomo? 20 también. 20. 20. Z de 20. ¿Los dos son átomos de calcio? Sí. Bien. ¿Pero qué pasa con los neutrones? ¿Tienen la misma cantidad de neutrones? No. 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 Este átomo, como tiene un número másico más chico, tiene menos neutrones. El número atómico es el mismo, porque son átomos de calcio, ¿no? Y recuerden que el número atómico le da identidad al átomo. O sea que acá tenemos 19 neutrones. ¿Sí? Y como es neutro, tiene 20 electrones. ¿Bien? Bueno. Sí. Esto que hemos desarrollado acá es un ejemplo de algo muy importante. A De un isótopo. estos átomos que tienen el mismo número atómico, pero difieren en el número másico, es decir, difieren en la cantidad de neutrones, se les llama isótopos. 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 Creo que vamos a hacer una captura de pantalla de esto. Y vamos a desarrollar lo que llamamos isótopos. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Sí. Vamos a conservar esta forma de representación. Entonces, ¿a qué le llamamos isótopos? A átomos que tienen Mismo número de protones. el mismo Z y distinto número másico. Entonces, serían átomos del mismo elemento que poseen diferente cantidad de neutrones. Neutrones. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Átomos Sí. del mismo elemento, porque tienen igual Z, ¿no? Y poseen diferente cantidad de neutrones, con lo cual el número másico va a ser distinto. Bueno,
una cosa que tenemos que aprender es lo siguiente. El número másico no está en la tabla periódica. El número másico no está en la tabla periódica. Lo que hay en la tabla periódica para cada elemento es lo que se llama masa atómica, que no es lo mismo que el número másico. Por ejemplo, fíjense la masa atómica del carbono, por favor. ¿Encontraron? ¿El 12. carbono? Bien. Díganme, ¿cuál es la masa atómica del carbono? 12. ¿Dice 12? 12.011. Ah, no dice 12, dice 12,011. Los números después de la coma importan, chicos. ¿Importan? Sí. 12,011. 12,011. ¿Puede ser eso un número másico? No. No. No, porque no son lo mismo. Porque el número másico es un número entero. Chicos, el número másico es un número entero. Es un número que no tiene fracción. Porque si yo lo definí como la suma de protones y neutrones, no puedo tener 2,1 protones. No puedo tener un pedacito de protón. El número másico es un número entero. Entero, bueno, y positivo, ¿no? Es un número entero. Lo que está en la tabla periódica es la masa atómica, que también se llama masa atómica promedio, masa atómica media ponderada, y en realidad esa masa atómica surge de promediar la masa de todos los isótopos que tiene un elemento. Para el elemento carbono, por ejemplo, ustedes saben que existe el carbono 12, existe el carbono 13 y existe el carbono 14. ¿Todos estos qué número atómico tienen? 6. 6. Todos ellos tienen número atómico 6. Los 3 son átomos de carbono. Los 3 son isótopos del carbono. Tienen distintos números máxicos. Entonces, ¿ustedes encuentran 3 átomos de carbono ahí en la tabla periódica? No. No. Hay uno solo. Bueno, ese uno solo que hay es en realidad un promedio que se hace entre los 3 teniendo en cuenta qué tan abundante es cada uno de estos isótopos en la naturaleza. ¿Está? Sobre eso vamos a volver después también cuando hablemos de la masa de las sustancias. Bien. De todas maneras, si ustedes tuvieran que arriesgar qué número másico tiene un elemento, si es que no le dan los datos para calcularlo, porque si yo le doy los datos, le digo, usted tiene este elemento que tiene tantos neutrones, calcula el número másico, bueno, con el Z y el número de neutrones pueden calcular el número másico. Ahora si yo le digo, ¿qué número másico podría tener el sodio, por ejemplo? Y no les doy otro dato. Y bueno, ustedes lo que pueden hacer es redondear la masa atómica a un número entero y decir, bueno, seguramente debe haber algún isótopo del sodio que tiene un número másico que ¿cuánto puede valer? Fíjense la masa atómica del sodio. Dice 22,98977. Vamos a redondear eso a un número entero. 23. 23. Yo puedo decir, bueno, esto, dejamos, ¿no? Esto debe existir.
seguramente. Esto debe existir. Ahora, si yo les digo esto, y no, ahí ustedes ya tienen que tener criterio y decirme, mirá, ese número que vos pusiste es muy diferente de la masa atómica promedio. Por lo tanto, es raro que este átomo de sodio tenga este número másico. ¿Se entiende? Sí. El número másico de un átomo está siempre cercano a la masa atómica promedio. La masa atómica promedio, fíjense que es del carbono 12,011, y tenemos número másico 12, 13, 14, está bien. Ahora, si yo le planteo un carbono con número másico 30, y no, ahí seguramente me equivoqué, o le estoy planteando algo que seguramente no es posible. El número másico de un elemento siempre está cercano a la masa atómica. Eso es algo que a ustedes les sirve para revisar sus resultados. Después también decirles que el número de neutrones para los elementos que tienen números atómicos bajos, generalmente los números de neutrones y de protones se igualan, son iguales o parecidos. En los elementos más pesados, el número de neutrones aumenta bastante con respecto al número de protones. Fíjense, vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo redondo. Fíjense, por ejemplo, el estaño. El estaño tiene número atómico 50. Si ustedes se fijan, la masa atómica es 118,7, o sea, 119. O sea que un número másico probable para el estaño es 119. Fíjense que ya no son parecidos el número atómico con el número de neutrones. ¿Ven? ¿Cuántos neutrones tiene? Este tiene 50 protones. ¿Y cuántos neutrones tiene este átomo de estaño? A ver, ¿cuántos neutrones tiene este átomo de estaño? Si Z vale 50 y A vale 119. 69. 69. 69 neutrones. ¿Ven que ahí ya hay una diferencia? En los átomos más grandes. ¿En qué radica esta diferencia? Bueno, yo se lo explico, no es algo que ustedes tengan que saber, pero les cuento que cuando ustedes piensen, cuando ustedes tienen un núcleo de un átomo, el núcleo se va formando con cargas positivas, ¿no? Tengo un protón, tengo 2 protones, 3 protones. ¿Qué pasa con las cargas iguales? ¿Cómo reaccionan entre sí las cargas iguales? ¿Qué pasa con las cargas cuando son opuestas? Y yo las acerco. ¿Chocan? No. ¿Cómo? Como que chocan, colisionan, ¿no? Se anula. Se atraen. Cargas opuestas se atraen, ¿no? Se atraen. Cargas opuestas se atraen. ¿Y cargas iguales? Se repelen. Se repelen. Eso es un concepto físico muy importante. Cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen. Bueno, si yo estoy diciendo que en el núcleo tengo protones y todos tienen cargas iguales, deberían repelerse. ¿Cómo hacen esos protones para estar adentro del núcleo si se repelen entre sí? Bueno, uno de los factores que contribuye a que esas cargas puedan permanecer en ese sitio a pesar de ser del mismo valor, son los neutrones que hay en el núcleo. ¿Sí? Los neutrones contribuyen a la estabilidad del átomo, porque estabilizan el núcleo, evitan que los protones se repelan entre sí. ¿Está? Eso un poco es, entre otras cosas, la función de esos neutrones.
Bueno, esto se lo expliqué porque ahora vamos a usar no sé si estuvieron usando el simulador que les dejé en el lector, ¿no? Sí. ¿Eh? Hay una parte que habla de la estabilidad de los átomos y, bueno, sobre eso quería dejárselo en claro porque después lo vamos a usar. Entonces, fíjense, ¿alguna duda acerca de los isótopos? No. Bueno. A ver, supongamos que tengo un átomo. Un átomo de sodio. ¿Sí? Un átomo de sodio neutro, ¿no? Como es un átomo de sodio, tiene ahí el número Z. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí. Este átomo se convierte en un átomo cargado. Pueden haber pasado dos cosas acá. Este átomo tenía 11 protones y 11 electrones, ¿no? Claro. Entonces, para que adquiera esa carga positiva, pueden pasar dos cosas. Ganó un protón, ¿no? Entonces acá tengo 12 protones y 11 electrones, tengo una carga positiva, ¿no? ¿Están de acuerdo? Claro. Sí. Sí. Y si no, pierdo un electrón. Perdió un electrón. Y acá, en la diferencia, tengo una carga positiva. ¿Cuál es la válida de estas dos? Donde La de ganó. abajo. ¿Dónde ganó? Sí. ¿Por qué lo válido de lo de abajo y lo de arriba no? Porque se le restan los protones. ¿Cómo? ¿Por qué? Se le resta un electrón. Si eran iguales. Bueno, pero ¿por qué no puede ser cierto esto? Porque no se ganan protones. Puede ser porque ellos son los que tienden a perder los protones. Porque el número atómico que muestra ahí el 11 es el total, no se le suma por el positivo. Porque si yo le cambio los protones a un átomo, cambio el elemento, chicos. Dijimos Claro. que el número de protones era criterio de identidad. Y si un átomo tiene 12 protones, ¿es sodio? No. No. Es magnesio. Entonces, esto no puede ocurrir. Yo no puedo tocar los protones. Los protones son siempre los mismos. Porque si cambia el número de protones, cambia el elemento. ¿Puede ser posible eso? Sí, pero no en las reacciones y en los cambios químicos que vamos a ver nosotros. Eso serían reacciones químicas nucleares, en donde hay cambios en los números atómicos y un átomo de un elemento puede convertirse en un átomo de otro elemento. No son los cambios con los que vamos a trabajar nosotros. ¿Sí? En las reacciones químicas que vamos a ver nosotros, los átomos se convierten en iones ganando o perdiendo electrones. ¿Sí? Lo que varía es el número de electrones siempre, respecto del átomo neutro. ¿Ven? Claro. Siempre va a variar el número de electrones con respecto al átomo neutro, nunca el número de protones. ¿Queda claro eso? Sí. Bien.
les paso la captura porque vamos a borrar. Bueno, entonces fíjense que ¿qué vimos hoy del átomo? Vimos cómo estaba compuesto, bueno, primero lo definimos, vimos cómo estaba compuesto, qué partículas subatómicas lo formaban, vimos cómo cada átomo puede diferir uno del otro en cuanto al número de partículas subatómicas, y esa cantidad de partículas subatómicas define algunas propiedades importantes como el número atómico, el número másico y la carga. ¿Sí? Bueno, sobre eso yo les voy a dejar un trabajito para que ustedes hagan en la semana. Y se lo voy a explicar en el aula virtual. Los que estuvieron viendo los videos del aula virtual habrán visto que eran sobre estos temas, ¿no? Sí. Vamos a jugar un poquito sobre estos conceptos, ¿sí? Y eso es lo que les voy a mostrar ahora, para que les quede de tarea cómo utilizar el aula virtual, el simulador que está en el aula virtual. Entonces, ¿están viendo el aula virtual? Sí, yo estoy acá donde Ahí dice sí. el simulador de estructura atómica. Bueno, esperen un segundito. Que yo estoy explicando. Que se me cerró la sesión. Bueno, vamos a ir al aula de ustedes, que es... ¿Están viendo ahí el aula, no? Sí. Sí. Estoy compartiendo mi pantalla. Bueno, acá ustedes tienen el material del ingreso UNL, donde está la unidad de átomos y elementos, que ya la pueden empezar a revisar si quieren. ¿Sí? Y tienen acá, en el primer tema, que es átomos, iones y moléculas, tienen los videos sobre estructura atómica, composición atómica, algunos ejemplos, y tienen el simulador de estructura atómica. Si ustedes entran al simulador de estructura atómica, si entran al simulador de estructura atómica, van a encontrar tres opciones acá: átomo, símbolo y modo juego. Primero, bueno, les voy a mostrar átomo y símbolo para que practiquen, y el modo juego va a ser la tarea que les voy a dejar. En realidad va a ser una competencia, que ya se la voy a explicar. Bueno, si ustedes entran a átomo, van a poder jugar acá un poquito con la construcción de un átomo. En esta parte que se llama átomo, lo que ustedes van a poder hacer es ir agregando partículas subatómicas y sacando, y el sistema les va a ir diciendo qué elemento construyeron y si es un ion. ¿Ven? Si yo agrego un protón y agrego un electrón, tengo un átomo neutro, que es el átomo de hidrógeno, ¿no? Acá pueden ver ustedes, si les cuelgan acá, ver la carga neta, que yo les decía, y el número másico pueden ver también. Si yo agrego un neutrón, ven, eso no afecta a la carga,
y el número másico pasa a ser 2, porque tengo un protón y un neutrón. ¿Lo ven a eso? Después acá tienen una casilla que no está tildada, que se llama estable e inestable. ¿Qué significa? Y les va a indicar si el isótopo que armaron es estable. Por ejemplo, fíjense, yo lo voy a tildar. Ahí me dice que es estable. Si yo le agrego otro protón, va a ser inestable. ¿Por qué va a ser inestable ese átomo? Porque las dos cargas positivas están... Porque son cargas iguales. Entonces, y se repelen. ¿qué le está faltando a ese átomo? Un electrón. Un neutrón. Neutrón. No, un neutrón, sí. Ahí está, ¿ven? ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí. ¿Claro cómo usan esa parte? Bueno, ¿cómo usamos la parte que se llama símbolo? Bueno, en la parte símbolo, acá se va a ir mostrando el símbolo como yo se los mostré en la clase. El número másico, el número atómico y la carga. ¿Sí? ¿Ven? Si agrego un protón y un electrón, ¿ven? La carga es 0, el número másico es 1 porque hay un solo protón. Si le agrego un neutrón, aumenta el número másico, pero no aumenta el número atómico. Vamos a construir, por ejemplo, ese catión sodio que teníamos recién en el pizarrón. El catión sodio tenía 11 protones, ¿no? 1, 2, 3, a ver si llego. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bueno, me quedé sin protones, no me va a dejar, a ver, no. Vamos a hacer otro catión más chiquitito, vamos a hacer el berilio, el berilio, vamos a construirlo primero, 1, 2, 3, 4, tiene Z igual a 4 el berilio, ¿sí? Vamos a ver si lo que hicimos fue estable o inestable. Es inestable. Vamos a agregarle neutrones hasta que quede estable. Ahí quedó estable. Pero me quedó con 4 cargas positivas. Si yo quiero que quede con 2 cargas positivas, ¿qué tengo que hacer? Agregarle electrones. Agregar 2 electrones. Tiene 4 protones, ¿no? Tiene 4 protones. Entonces, si yo le agrego 1, 2 electrones, 3 y 4, ahí queda neutro, ¿no? Claro, sí. Claro. Para 2 cargas positivas acá, tengo que sacarle 2 electrones. ¿Ven? Así pueden ir jugando y armando distintos átomos. Bueno, y en el modo juego, que es el desafío que les dejo para la casa, van a tener 4 opciones. La última es aleatoria. Van a tener en realidad 3 modos. Y acá creo que les mezcla los otros 3 modos. ¿Cuál es el objetivo? Obtener la mayor puntuación posible. ¿Cómo van a demostrar eso? Van a hacer una captura de pantalla de la puntuación que obtienen y la van a ir pasando al grupo. Y el que en la semana saque la puntuación más alta, va a ganar. Va a ganar un aplauso de todos nosotros. Que no es poco. Por ejemplo, fíjense acá. Encuentra el elemento. A ver. Este átomo me dice que tiene 7 protones, 8 neutrones y 7 electrones. ¿Qué elemento es? El nitrógeno. ¿Por qué? Porque tiene 7 protones. 7 protones, bueno, ustedes pintan el nitrógeno y es un átomo neutro o un ion. Neutro. Neutro. A ver. Muy bien. Muy bien. Carita, 2 puntos me dio. Entonces agrego siguiente. Encuentra el elemento. ¿Se acuerdan? Los rosaditos eran los protones, los grises eran los neutrones
y los celestes eran los electrones. Bien. A ver, Hidrógeno. Hidrógeno. tiene un protón, un neutrón y un electrón. Me dicen que es hidrógeno. ¿Y es un átomo neutro o un ion? Neutro. Neutro. A ver. Muy bien. Sumamos 2 puntitos más. Vamos al siguiente. A ver. Ahora yo digo, este tiene un protón y 2 electrones. Yo digo que es hidrógeno. ¿Y qué es? Sí. Es un ion. Ion. No, yo digo que es un átomo neutro. Yo digo que es un átomo neutro. A ver. Son estos. Perdí. Perdí y tendré que intentarlo de nuevo. ¿No? Y así iré sumando puntos. ¿Está? Cuando me canso, puedo empezar de nuevo siempre. ¿Está? Esta otra modalidad. En esta otra, ustedes lo que tienen que hacer es contestar la pregunta que se le hace acá. Este átomo, ¿qué carga total va a tener? -1. Uno negativo. Entonces, para abajo, ¿no? -1. A ver. Muy bien. Muy bien. -1. Siguiente. ¿Cuál es la carga acá en este átomo? -2. -2. A ver. Muy bien. Siguiente. ¿Cuál es el número másico? 2. 2. Yo digo que es 1. A ver. Me equivoqué. Intento de nuevo. ¿Sí? Bueno, ahí tienen que ir contestando esas partes. Acá, en la tercera opción del modo juego, lo que ustedes tienen que hacer es completar, dentro de los símbolos, completar el número que está faltando. ¿Qué es lo que está faltando acá en esta representación simbólica? La carga. La carga. La carga. ¿Qué carga de este átomo? 0. ¿Carga 0? A ver. No. Uno No. positivo. Más 1. Uno positivo. Claro, uno positivo. A ver. Muy bien. Vamos al otro. Ahí me está pidiendo la carga de nuevo. -2. -2. -2. ¿Por qué -2? Porque el número Porque tiene mayor carga eléctrica. Tiene mayor carga eléctrica. Tiene mayor carga negativa. Además, la carga va a estar en el balance, que va a surgir del balance entre protones y electrones. Si tengo 18 electrones y 16 protones, hay más electrones que protones, la carga va a ser negativa. ¿En cuántas unidades? Y en 2 unidades, ¿no? Claro. Muy bien. Ahí, ahora le pide el número. ¿Qué número le pide acá? El másico. Más. Y así van avanzando en el juego y practicando. Y en el símbolo de pregunta le va a ir tirando distintas opciones. Acá, por ejemplo, hay que completarlo todo. A ver, por ejemplo, Pilar. ¿Me escuchás, Pilar? Pilar. No sé si anda el micrófono bien. Pilar González, a ver, ¿está por ahí? Pilar González, ¿me escuchás? Pilar. Chicos, ¿no están prestando atención? Bueno, Cele. Sí. Cele Sanabria, bueno, decime. Sí. ¿Cuál de estos 3 números completarías vos primero? El número atómico. ¿Cuál sería? El de abajo. Bien, ¿cuánto pondrías acá? 18. 18. ¿Sí? ¿Y qué más completarías? La carga. ¿Cuál sería? No la completaría, 0 queda. ¿Cuál sería de las dos, la carga? La de la derecha. Bien, la carga. Así que acá queda en 0, ¿no? No. Y acá a la izquierda, ¿qué sería?
40 tendríamos. La cantidad de protones y neutrones. La suma, ¿y qué sería ese número? El número El másico. número másico. Ah, pues bien, vamos a ver si está bien. Muy bien, muy bien. Venimos al siguiente. Bien, acá, al revés, a partir del símbolo, tienes que poner la cantidad de protones, neutrones y electrones. ¿Sí? A ver, Adrián, ¿está por ahí? Adrián Andina. ¿Qué pasó? Dale, decime, Adrián, ¿cuántos protones tiene este átomo? ¿Cómo? ¿Cuántos protones tiene este átomo? 17. ¿Cuántos neutrones? 17. ¿Cuántos? 17. No te escucho. 17. ¿Cuántos electrones? 17. No, hay algo equivocado. A ver, Agustín Acosta. Tiene 20 neutrones. Agustín, ¿me escuchás? Sí. Bueno, ¿qué es lo que está mal acá? La cantidad de neutrones. Claro, ¿por qué? Porque tiene 20 neutrones. ¿Por qué decimos que tiene 20 neutrones? Porque el número másico es la suma de los protones más los neutrones. Claro, protones más neutrones te tiene que dar ¿cuánto? 27. 27. ¿Ven? ¿Y los electrones también, Agustín? Sí, porque la carga es neutra. La carga es 0, entonces el número de protones y de electrones es el mismo. A ver. Claro. Muy bien. Ahí está. Y ahora seguimos, y van haciendo el ejercicio que les marco. ¿Sí? El que sube la puntuación más alta en la menor cantidad de retos, creo que son 5 retos. El que sube la puntuación más alta, gana. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna pregunta? No. ¿Ninguna pregunta? No. Entonces, fíjense. La tarea que les dejo es re sencilla. Tienen que sentarse un ratito. Bueno, primero, mirar los videos. Si no los vieron, mirarlos. Si ya los vieron, mirarlos de nuevo. Hacer un resumen, ver las ideas más importantes, contrastarlo contra lo que estuvimos viendo acá en clase, ¿sí? Y jugar un poquito con el simulador, porque la clase que viene vamos a hacer una ejercitación sobre estas cosas. Vamos a hacer una ejercitación en clase, vamos a trabajar en grupo. Así que, bueno, esa es la tarea que les queda para la semana. Y todo el mundo, cuando haga el simulador, trate de ir subiendo la imagen de la... ¿Al grupo lo mandamos? Sí, manden al grupo, cosa de que les den envidia a alguno y se pongan a trabajar. Sí, obvio que todos lo vamos a pasar cuando acertemos, porque si no, no le van a sacar captura. Ah, si se equivocan también pongan, soy un nabo, no sé química. Bueno, no. Cualquier duda que tengan, mandan un mensaje, me mandan un mensaje privado o un mensaje por el grupo y lo respondemos. Tienen la bibliografía en el capítulo 3 del material del ingreso, ya empezamos a ver algunos de estos problemas y el sábado que viene vamos a resolver problemas de estructura atómica. ¿Quedó claro? Una pregunta, ¿ya podemos empezar imprimiendo los documentos? No te escuché, disculpa. Si ya podemos empezar a imprimir los documentos que vos subiste al aula, si o todavía esperamos. No, si quieren imprimirlos no hay problema porque el material no cambió. Si cambia el año que viene, o sea, si cambia a fin de año para el ingreso de ustedes, no lo sé. Ahora es el material que hay disponible y el que está vigente y es sobre el que van a tomar, por ejemplo, el examen ahora. Así que vamos a trabajar con eso. Dale. ¿Sí? Bueno, gracias. Si a ustedes les es más cómodo leerlo en el papel y escribir, resumir, subrayar, son distintas técnicas de estudio, son todas válidas.
Acá, al final de cada capítulo tienen ejercitación. ¿Quieren ir haciéndola? No hay ningún problema. ¿Tienen alguna duda? Me mandan. Grupalmente vamos a ir a un determinado ritmo. Si alguno de ustedes quiere, porque tiene tiempo, porque tiene ganas, porque le gusta, quiere ir avanzando, quiere ir mirando algo, quiere ir resolviendo algunos problemas, es libre de hacerlo. Me hace preguntas, no tengo drama. Respete que vayamos con el grupo a un ritmo determinado, ¿sí? Pero si quieren ir avanzando, individualmente no hay inconveniente. Bueno, chicos, ¿alguna duda que tengan? No. No. Van a tener disponible en el entorno esta clase y la clase que dimos en el grupo de la semana. Si ustedes quieren mirar la otra clase para ver más o menos lo que dimos, por ahí yo explico algunas cosas de manera distinta, como para que queden las dos clases diferentes. La pueden mirar también, ¿saben? Está disponible. Después de que se procese el video, vamos a subir esta clase para que ustedes también la tengan ahí en el entorno. ¿Está? Sí, gracias. Si no hay preguntas, dejen el presente en el chat, ¿sí? Escriban presente y nos estamos viendo el sábado que viene. ¿Está? Saludos. Acá Germán. Nos vemos. ¿Sí? Bueno. Nos vemos. Adiós. Chao. Chao. Chao.